¿Sabías que durante las primeras semanas del embarazo tu cuerpo comienza a cambiar, incluso antes de que puedas notar una barriga? Aunque desde el exterior prácticamente nada parece diferente, en el interior ocurre una verdadera transformación. Después de la fecundación, el organismo materno comienza a adaptarse para permitir la implantación del embrión y mantener el embarazo. Cambian las hormonas. El útero empieza a prepararse. Las mamas pueden volverse más sensibles. Aumenta el cansancio y pueden aparecer náuseas, cambios en el apetito, mayor frecuencia urinaria e incluso modificaciones emocionales. Y lo más interesante es que muchos de estos cambios comienzan antes de que una mujer sepa que está embarazada. En este video de Mundo Obstetra vamos a conocer qué ocurre en el cuerpo de la mujer durante el primer mes de embarazo, cuáles son los cambios normales y cuáles deberían ser motivo de consulta. ¿Qué significa realmente primer mes de embarazo? Antes de hablar de los cambios maternos, debemos aclarar algo muy importante. Cuando hablamos de un embarazo de un mes, generalmente estamos hablando de las primeras 4 semanas de edad gestacional. Pero existe una particularidad. La edad gestacional se calcula desde el primer día de la última menstruación, no desde el día exacto de la fecundación. Por eso, durante aproximadamente las 2 primeras semanas del cálculo obstétrico, todavía no ha ocurrido la fecundación. En términos generales, un embarazo se calcula como aproximadamente 40 semanas desde la última menstruación. Por esta razón, cuando una mujer descubre que tiene 4 semanas de embarazo, la fecundación normalmente ocurrió alrededor de 2 semanas antes, aunque esto puede variar dependiendo de la duración y regularidad del ciclo menstrual. Esta diferencia es fundamental para comprender correctamente el desarrollo temprano del embarazo. Semana 1. El inicio del cálculo del embarazo. Durante la primera semana de edad gestacional, todavía no existe un embrión. Lo que ocurre es que comienza el ciclo menstrual que posteriormente dará lugar a la ovulación y, si ocurre la fecundación, al embarazo. En esta etapa, el organismo se encuentra preparando un nuevo ciclo reproductivo. El endometrio comienza a desarrollarse nuevamente después de la menstruación y los ovarios continúan con el proceso de maduración folicular. Por eso es importante recordar, la primera semana obstétrica no corresponde necesariamente a una semana de desarrollo embrionario. Esta diferencia puede generar mucha confusión cuando se habla de las primeras semanas de embarazo. Semana 2. Ovulación y preparación para la fecundación. Durante la segunda semana, dependiendo de la duración del ciclo, puede producirse la ovulación. Uno de los folículos ováricos libera un óvulo y este puede ser fecundado por un espermatozoide. Después de la ovulación, el folículo que liberó el óvulo se transforma en el cuerpo lúteo. Y aquí aparece uno de los protagonistas más importantes del embarazo temprano, la progesterona. El cuerpo lúteo comienza a producir progesterona, una hormona fundamental para preparar y mantener el endometrio. El endometrio se vuelve más adecuado para una posible implantación. Si ocurre la fecundación, comienza una serie extraordinaria de acontecimientos que llevarán al desarrollo del embarazo. Semana 3. Fecundación e implantación. Ahora sí, comienza una etapa fundamental. La fecundación generalmente ocurre en la trompa uterina. El óvulo fecundado comienza a dividirse mientras avanza hacia el útero. Primero se forman varias células y posteriormente una estructura denominada blastocisto. Cuando llega al útero, el blastocisto debe adherirse al endometrio e iniciar el proceso de implantación. La implantación es fundamental porque permite que el embarazo establezca una conexión con el organismo materno. A partir de este momento, comienza una intensa comunicación hormonal
entre el tejido embrionario y el organismo de la madre. La hormona que cambió todo, la HCG. Uno de los acontecimientos más importantes del embarazo temprano es la producción de gonadotropina coriónica humana, conocida como HCG. Esta hormona comienza a producirse después de la implantación por células relacionadas con el desarrollo de la placenta. La hormona gonadotropina coriónica tiene una función fundamental: mantener activo al cuerpo lúteo para que continúe produciendo progesterona durante las primeras semanas. Gracias a esto, el endometrio puede mantenerse y el embarazo continuar. Además, la hormona gonadotropina coriónica es la hormona que detectan las pruebas de embarazo. Por eso, una prueba puede comenzar a resultar positiva después de la implantación, aunque el momento exacto depende de cuándo ocurrió la ovulación, la fecundación y la implantación. La hormona gonadotropina coriónica también está relacionada con algunos de los síntomas característicos del embarazo temprano, especialmente las náuseas y los vómitos. Cambio número 1. Ausencia de menstruación. Uno de los primeros signos que puede hacer sospechar de un embarazo es la ausencia de la menstruación. Cuando se establece el embarazo, los cambios hormonales evitan que se produzca un nuevo ciclo menstrual. Sin embargo, debemos recordar algo importante: una menstruación retrasada no siempre significa embarazo. El estrés, cambios importantes de peso, alteraciones hormonales, algunas enfermedades y otros factores también pueden modificar el ciclo menstrual. Por eso, ante un retraso menstrual de una mujer sexualmente activa, una prueba de embarazo puede ayudar a confirmar o descartar la gestación. Cambio en las mamas. Otro cambio frecuente durante las primeras semanas ocurre en las mamas. La elevación de hormonas como el estrógeno y la progesterona pueden producir aumento de la sensibilidad mamaria, sensación de tensión, aumento del volumen, sensación de pesadez y mayor sensibilidad de los pezones. Estos cambios pueden parecerse mucho más a los síntomas que algunas mujeres experimentan antes de la menstruación. Por eso, la sensibilidad mamaria por sí sola no confirma un embarazo. Pero cuando aparece acompañada de retraso menstrual y otros signos, puede ser una de las primeras manifestaciones del embarazo. Durante el embarazo, las mamas comienzan progresivamente a prepararse para la lactancia, el cansancio y la somnolencia. ¿Te has preguntado por qué muchas mujeres sienten muchísimo sueño al comienzo del embarazo? El cansancio es uno de los síntomas más frecuentes del primer trimestre. Los cambios hormonales, especialmente el aumento de progesterona, participan en esta sensación. Además, el organismo está comenzando a realizar importantes adaptaciones metabólicas y circulatorias para sostener el embarazo. Por eso, una mujer puede sentirse agotada incluso cuando no ha realizado una actividad física intensa. Este cansancio suele ser especialmente frecuente durante las primeras semanas y puede mejorar conforme avanza el segundo trimestre. Náuseas y vómitos. Uno de los síntomas más conocidos del embarazo temprano son las náuseas. Aunque popularmente se conocen como náuseas matutinas, el nombre puede llevar a confusión. ¿Y por qué? Porque las náuseas pueden aparecer en cualquier hora del día o de la noche. No todas las mujeres las presentan y su intensidad puede variar considerablemente. Los cambios hormonales, especialmente los relacionados con la hormona gonadotropina coriónica y los estrógenos, participan en su aparición. Algunas mujeres presentan solamente náuseas, otras también tienen vómitos y algunas prácticamente no presentan síntomas digestivos. Por eso, no tener náuseas no significa que algo esté mal con el embarazo. ¿Por qué cambia el apetito? Durante las primeras semanas también pueden aparecer cambios en el apetito. Algunas mujeres sienten más hambre, otras pierden temporalmente el apetito. También pueden aparecer aversiones hacia determinados alimentos, olores o sabores. Incluso alimentos que antes resultaban agradables pueden generar rechazo.
Estos cambios están relacionados con las modificaciones hormonales y sensoriales propias del embarazo. También pueden aparecer antojos, aunque los antojos no son un indicador confiable para determinar si existe o no un embarazo. Cambios en el sistema digestivo. La progesterona también tiene efectos sobre el músculo liso del aparato digestivo. Durante el embarazo puede disminuir la motilidad gastrointestinal. Esto puede favorecer sensación de llenura, distensión abdominal, gases, estreñimiento y posteriormente acidez o reflujo. Es importante señalar que algunos de estos síntomas pueden ser muy tempranos, aunque la intensidad varía mucho de una mujer a otra. Los cambios digestivos forman parte de las adaptaciones fisiológicas del embarazo. Mayor frecuencia para orinar. Otro síntoma que algunas mujeres pueden notar desde las primeras semanas es la necesidad de orinar con mayor frecuencia. Los cambios hormonales y circulatorios del embarazo modifican la función renal. Además, conforme avance la gestación, el crecimiento uterino ejercerá presión sobre la vejiga, pero durante el primer mes, el útero todavía se encuentra dentro de la pelvis y no tiene el tamaño que tendrá posteriormente. Por eso, la frecuencia urinaria temprana no debe atribuirse únicamente a una supuesta presión del bebé sobre la vejiga. También es importante diferenciar la frecuencia urinaria normal de una infección urinaria. Si existe ardor al orinar, dolor, fiebre, urgencia intensa o sangre en la orina, se debe buscar evaluación médica. ¿El útero ya está creciendo? Sí, pero aquí existe otro mito que debemos aclarar. Durante el primer mes, el útero comienza a experimentar cambios, pero no es normal que el abdomen aumente visiblemente debido al tamaño del útero. El útero todavía se encuentra dentro de la pelvis. El crecimiento abdominal evidente generalmente aparecerá mucho más adelante. Durante estas primeras semanas pueden existir sensación de hinchazón o distensión abdominal, pero esto no significa que el útero ya tenga el tamaño de una gestación avanzada. Según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, el útero permanece dentro de la pelvis hasta aproximadamente las 12 semanas. Cambios en el cuello uterino y flujo vaginal. Durante el embarazo, también se producen modificaciones en el tracto genital. Puede aumentar el flujo vaginal normal. Este flujo suele ser claro o blanquecino y no debería tener un olor desagradable intenso. A medida que avanza el embarazo, los cambios hormonales y el aumento del flujo sanguíneo en la región genital producen modificaciones fisiológicas importantes. Sin embargo, debemos diferenciar un flujo normal de una infección. Si existe mal olor, color amarillo o verdoso, picazón, ardor, dolor o sangrado, es necesario realizar una evaluación profesional. Cambios cardiovasculares. El corazón comienza a trabajar diferente. Aunque muchos cambios cardiovasculares se hacen más evidentes conforme avanza la gestación, las adaptaciones comienzan temprano. El organismo necesita aumentar progresivamente el aporte de sangre hacia el útero y la placenta. El gasto cardíaco aumenta durante el embarazo y puede comenzar a incrementarse alrededor de las primeras semanas. También puede aumentar ligeramente la frecuencia cardíaca. Por eso, algunas mujeres pueden percibir palpitaciones o notar que su corazón late un poco más rápido. Pero debemos hacer una aclaración. No toda palpitación durante el embarazo es necesariamente fisiológica. Si las palpitaciones son intensas, persistentes o se acompañan de dolor torácico, dificultad respiratoria, desmayo u otros síntomas importantes, se necesita valoración médica. Cambios en la sangre. Durante el embarazo, el organismo comienza progresivamente a aumentar el volumen sanguíneo. Este cambio es necesario para satisfacer las demandas de la madre, la placenta y posteriormente el feto. A lo largo del embarazo, el volumen plasmático aumenta más que la masa de glóbulos rojos. Esto produce la llamada hemodilución fisiológica del embarazo.
Sin embargo, debemos diferenciarla de la anemia por deficiencia de hierro. No toda disminución de hemoglobina durante el embarazo debe atribuirse automáticamente a una anemia normal. La evaluación prenatal permitirá determinar si existe anemia y cuál es su causa. Cambios respiratorios. La progesterona también tiene efectos sobre el sistema respiratorio. Durante el embarazo aumenta progresivamente la ventilación. El organismo necesita adaptarse a las nuevas demandas metabólicas. Por eso algunas mujeres pueden notar que respiran un poco más profundo o que tienen una ligera sensación de falta de aire durante determinadas actividades. Sin embargo, una dificultad respiratoria intensa, súbita o acompañada de dolor en el pecho no debe considerarse un cambio normal del embarazo. Cambios en la piel y la temperatura. Los cambios hormonales también pueden afectar la piel. Algunas modificaciones de pigmentación son más características conforme avanza el embarazo. Durante el primer mes, sin embargo, muchas mujeres todavía no presentan cambios visibles importantes. También puede existir una sensación diferente de calor corporal debido a las modificaciones hormonales y metabólicas. Pero nuevamente, cada embarazo es diferente. No existe un conjunto obligatorio de síntomas que todas las mujeres deban experimentar. Cambios emocionales. Y llegamos a una parte que muchas veces se deja de lado, las emociones. Descubrir un embarazo puede producir felicidad, miedo, ansiedad, incertidumbre, entusiasmo o incluso una mezcla de todas estas emociones. Además, los cambios hormonales pueden contribuir a cambios en el estado de ánimo. Por eso, durante las primeras semanas, una mujer puede sentirse más sensible o experimentar cambios emocionales. Pero es importante no atribuir automáticamente cualquier alteración emocional a las hormonas. El contexto personal, familiar y social también influye profundamente en la experiencia del embarazo. ¿Qué está ocurriendo con el embrión mientras cambia el cuerpo de la madre? Mientras el organismo materno comienza estas adaptaciones, el desarrollo embrionario avanza rápidamente. Durante las primeras semanas comienza a establecerse estructuras fundamentales. Entre las semanas iniciales se inicia el desarrollo del sistema nervioso y del tejido cardíaco. También comienzan a formarse estructuras que posteriormente darán lugar a diferentes órganos y sistemas. Por eso, las primeras semanas son una etapa especialmente importante del desarrollo. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos señala que durante las primeras 8 semanas se producen acontecimientos fundamentales del desarrollo embrionario, incluyendo la formación inicial del cerebro, la médula espinal y el tejido cardíaco. ¿Qué síntomas son normales y cuáles no? Durante el primer mes pueden aparecer retraso menstrual, cansancio, sensibilidad mamaria, náuseas, cambios en el apetito, distensión abdominal, mayor frecuencia urinaria, cambios emocionales, aumento del flujo vaginal normal. Pero existen síntomas que requieren evaluación, por ejemplo, sangrado vaginal, especialmente si es abundante, dolor abdominal o pélvico intenso, dolor localizado que aumenta o no desaparece, mareos intensos o desmayo, fiebre, vómitos intensos que impiden mantener líquidos, dificultad respiratoria importante o cualquier síntoma que resulte intenso, persistente o preocupante. Durante el embarazo temprano, el sangrado y el dolor abdominal deben ser valorados clínicamente porque pueden tener diferentes causas y algunas requieren atención urgente. Un punto muy importante, no todas las mujeres tienen síntomas. Existe un mito bastante extendido. Si no tengo síntomas, algo está mal con mi embarazo. Esto no es cierto. Cada mujer y cada embarazo son diferentes. Algunas mujeres presentan náuseas desde muy temprano. Otras no presentan vómitos. Algunas sienten mucho cansancio. Otras continúan con su rutina prácticamente sin cambios. Los síntomas maternos no son una forma confiable de determinar por sí solos si el embarazo está evolucionando correctamente.
Para evaluar la evolución del embarazo, se utilizan la historia clínica, el examen físico cuando corresponde, pruebas de laboratorio y ecografía según la edad gestacional y la situación clínica. ¿Qué debería hacer una mujer cuando confirma su embarazo? Una vez confirmado el embarazo, es importante iniciar o continuar la atención prenatal. La primera consulta permite evaluar antecedentes, medicamentos utilizados, enfermedades previas, factores de riesgo y necesidades específicas de la gestante. También se orienta sobre alimentación, suplementación indicada, vacunas, actividad física, prevención de infecciones y medicamentos seguros durante el embarazo. Y algo muy importante, no debemos automedicarnos durante el embarazo. Incluso los medicamentos que parecen inofensivos deben consultarse con un profesional de la salud. Ahora un resumen. ¿Qué cambia en el primer mes? Durante el primer mes de embarazo, primero, se produce la ovulación y si ocurre la fecundación, comienza el desarrollo embrionario. Segundo, el blastocisto llega al útero y se implanta. Tercero, comienza la producción de hormona gonadotropina coriónica. Cuarto, la progesterona y los estrógenos aumentan y ayudan a mantener el embarazo. Quinto, puede desaparecer la menstruación. Sexto, las mamas pueden aumentar de tamaño y sensibilidad. Séptimo, puede aparecer cansancio. Octavo, pueden comenzar las náuseas y cambios en el apetito. Noveno, pueden aparecer distensión abdominal, estreñimiento o cambios en el tránsito intestinal. Décimo, puede aumentar la frecuencia urinaria. Y mientras todo esto ocurre, el embrión comienza un proceso extraordinariamente rápido de desarrollo. El primer mes de embarazo puede parecer un periodo en el que prácticamente no ocurre nada, pero en realidad sucede todo lo contrario. Mientras desde el exterior apenas pueden observarse cambios, dentro del organismo materno comienza una compleja adaptación hormonal, metabólica y fisiológica. El útero se prepara, las hormonas cambian, las mamas comienzan a adaptarse, el sistema cardiovascular comienza a responder a nuevas necesidades y al mismo tiempo, el embrión inicia una de las etapas más importantes de su desarrollo. Por eso, conocer estos cambios permite comprender mejor el embarazo y también reconocer cuando un síntoma puede ser parte de la adaptación normal y cuando necesita una evaluación profesional. Si este video te ayudó a comprender lo que ocurre durante las primeras semanas del embarazo, compártelo con otra persona que pueda necesitar esta información. Y recuerda, la información puede orientarnos, pero nunca reemplaza una evaluación profesional individualizada. Soy Mundo Obstetra y nos encontramos en el próximo video con más información sobre salud materna y obstetricia.